Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Vamos a comenzar una nueva clase el día de hoy. Eh, Vamos a ver el enfoque neoliberal. Creo en este punto es importante recalcar que es uno de los enfoques más importantes o que más trascendencia tuvo en la historia reciente en América Latina. En algún punto estuvo vinculado, sobre todo en la década del 70, con los golpes militares que se fueron sucediendo. El primer experimento neoliberal se dio en Chile en el año 72, luego en Argentina, como todos conocemos. Eh, y venían estos golpes de Estado cívico-militares, venían acompañados de un compromiso de implantación de un paquete de reformas económicas, muchas de ellas llevadas adelante por lo que se denominó los Chicago Boys. Eh, la escuela más importante dentro de este enfoque neoliberal es la escuela de Chicago, ¿no? Y bueno, y esta universidad eh, tenía, obviamente era un programa armado por el Departamento de Estado de Estados Unidos. eh, Se reclutaba o se les daba becas, mejor dicho, a jóvenes economistas latinoamericanos. Y bueno, ellos iban a estudiar estas, estas ideas, y cuando volvían podían aplicar los programas de ajuste estructural en sus respectivos países. De ahí después le quedó los chicos de Chicago, los Chicago Boys. Eh, Creo que a partir de la década del 70 y sobre todo en los 80 aparece una con más fuerza, ¿no? Una reconfiguración del orden mundial apuntando a la globalización. Si bien el proceso globalizador, la globalización no es algo tan nuevo, pero en este nivel y eh, en este nivel de relaciones y con estas imposiciones creo que eh, no, no se había visto antes, ¿no? Así que en la década ya del 80, sumado a esta escuela de Chicago, hay un economista, Williamson, que hace ciertas recomendaciones eh, para los países latinoamericanos, que es un decálogo tomado por los, las instituciones supranacionales como FMI o Banco Mundial, para después eh, el otorgamiento de créditos a los países beneficiarios. Había que aplicar un paquete de reformas estructurales para poder después obtener estos préstamos. Eh, Quizás esto digamos, se exacerba un poco más o se vuelve mucho más preponderante a partir de el resquebrajamiento del bloque soviético. Bueno, se evidencia un fin del veranito keynesiano que duró desde la década del 30, 40 hasta mediados de los 70 y los 80, incluso al día de hoy todavía, eh, tanto en Europa, en Estados Unidos y en América Latina tenemos los restos o lo que ha quedado del estado de bienestar, ¿no? Algunos países lo han defendido y lo siguen defendiendo muy bien, como los países nórdicos, pero en general ha habido una merma del estado de bienestar por causas, a veces son endógenas y a veces vienen
de afuera, las imposiciones propias que tiene el sistema de acumulación capitalista ya globalizado, ¿no? Y bueno, esta caída de este gran cuco que era este gran fantasma que era la Unión Soviética y todo el bloque de países que estaban alineados a la Unión Soviética, deja ahí, ¿no? Este mundo bipolar, deja ahí un terreno vacío y lo ocupa claramente una hegemonía eh, eh, cultural, económica, política norteamericana. Entonces ahí aparece, ¿no? Este fenómeno del neoliberalismo de nuevo, tomando otra vez o refrescando un poco las ideas liberales que habían perdido vigencia ya por los años 30, 40 en el mundo. Así que bueno, la implementación en lo que concierne a Latinoamérica se relaciona con el Consenso de Washington. Eh, ahí hay una serie de puntos, un decálogo que se establece, que sean cumplidos por los países adherentes. Bueno, tiene que ver, como ustedes pueden ver acá, con una política fiscal que tenga como enfoque reducir el déficit fiscal. No está mal reducir el déficit fiscal, el problema es cuando eso se convierte en la variable única eh, y a costa de reducir un déficit fiscal tenemos endeudamiento, tenemos pobreza, una economía parada. Eh, bueno, había algunas otras cuestiones, la redirección del gasto público. Eh, si bien había un achicamiento del gasto público, pero ese poco gasto público que quedaba se enfocaba en los sectores que podían ser eh, focos de conflicto, de revoluciones, que eran los sectores más pobres, más deprimidos económicamente. Entonces se enfocaba en educación primaria, bueno, énfasis en la atención primaria de la salud, algo de infraestructura, es decir, que todos los cañones apuntaban a algunas políticas específicas en esas áreas, por ahí descuidando todas las otras dimensiones que tienen la economía y la sociedad. Una reforma tributaria, como puede ver acá el tercer punto, que está bárbaro porque se ampliaba la base tributaria, parece muy bien, pero, pero ahí lo que se buscaba era no una progresividad, eh, o por lo menos una progresividad que fuera a afectar tanto a los sectores más acomodados. Así que había por ahí algún problema con eso. No, no un sistema regresivo, pero sí no un sistema progresivo justo, ¿no? Que tendiera a la redistribución de ese ingreso. Bueno, las tasas de interés eran fijadas por el Estado, los tipos de cambio competitivos, salvo en Argentina en los 90, que no tuvimos un tipo de cambio competitivo. Esta es una muy buena política, ¿no? Para alentar las exportaciones. Generalmente en los países latinoamericanos lo que se alienta este tipo de políticas es la concentración, porque los que exportan son los productores de actividades primarias, así que lo que se hace es incrementar la concentración, así que bueno, por ahí los efectos son contrarios a los que se podría llegar a pensar. Bueno, liberación de las importaciones, obviamente eso lo que implicaba era una injerencia de estas empresas o grupos concentrados en las economías de los países del tercer mundo,
Esto viene también de la mano con la liberación de las importaciones, sobre todo afectaba a los países que tenían industria, que tienen industria como Argentina, Brasil, países que tienen industria. Al que no tiene industria, quizá esto no le va a impactar tanto. La liberación de las barreras de la IED, la inversión extranjera directa, digamos, facilitando a los capitales golondrinas. Privatización, este es un gran punto, la privatización de las empresas estatales. Esto fue fundamental durante la época en Argentina en los 90. Había un paquete grande ahí de empresas que eran un botín bastante jugoso para las empresas multinacionales, globalizadas. Eh, en cierto punto había una discusión en ese momento porque las empresas, una pequeña anécdota, las empresas norteamericanas no podían deducir los sobornos que le pagaban al gobierno argentino porque no se los impedía la ley, y las empresas europeas sí lo podían hacer, y lo deducían por gastos de representación, etcétera, y bueno, había una puja ahí entre los norteamericanos que querían, ¿no? Exigían que el gobierno fuera más flexible en ese punto. Bueno, después de regulación, obviamente, y estos que ya vienen rescatados por ahí de de las escuelas liberales, la seguridad para los derechos